favor, abra su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Este es el versículo que estuvimos estudiando estos 3 días. La primera parte dice que la gracia del Señor Jesucristo. Fue lo que estudiamos el día viernes, y es que nosotros somos salvos por la gracia del Señor. Que la gracia del Señor sobre nuestra vida está desde antes de la fundación del mundo. Y ese día vimos que no había nada que nosotros pudiéramos hacer para pagar el amor del Señor en nuestra vida, toda su misericordia, su perdón, todas las bendiciones que tenemos. Ese día aprendimos que todo lo que tenemos y lo que somos es por la gracia del Señor, y que la gracia del Señor no era solamente para limpiarnos de pecado, no era solamente para salvarnos o para no recibir el castigo, sino que la gracia del Señor también nos llevaba a un llamado que el Señor nos entregaba, que la gracia del Señor también nos fortalecía en el tiempo de debilidad, como cuando el Señor le dijo lo único es que no va a quedar grabado tu video. ¿Ya? Entonces el Señor le dijo a Pablo: bástate de mi gracia. Y esa gracia sostuvo a Pablo y nos sostiene a nosotros durante toda nuestra vida cristiana. El día de ayer vimos el amor de Dios, y entonces vimos cómo el amor de Dios también está desde antes de la fundación del mundo, como el amor de Dios nos trae hacia Él con cuerdas de amor. Vimos que el Señor nos traía Él con cuerdas de amor, como el amor de Dios nos sostendría y nos sostiene en toda nuestra vida cristiana. Y vimos 9 características de ese amor de Dios, de lo que habla la Biblia. Y vimos que el amor de Dios venía desde la eternidad, y por eso dice: con amor eterno te he amado. Vimos que el amor de Dios era inagotable, que es inagotable su amor por nosotros. Y bueno, el Señor, ayer tuvimos un tiempo de eso, de la administración del amor de Dios. Y hoy vamos a ver, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. La comunión del Espíritu Santo. Aquí Pablo, ¿por qué les diría a los corintios que la comunión de Dios sea con ellos? Vimos el viernes que la iglesia de Corinto fue una iglesia que tuvo los dones, que hablaban en lenguas, que habían sanidades, que habían liberaciones, pero que fue una de las iglesias más inmaduras, que peleaban entre ellos, que discutían quién tenía la sabiduría, que algunos discutían que eran de Apolos, que otros discutían que eran de Pedro, y otros más espirituales discutían que ellos eran de Jesús. Ese les superaba a cualquiera. Y era una iglesia que era muy inmadura. Era la iglesia que, además de tener los dones, también era una iglesia que veía inmoralidad en medio de ellos. Y por eso Pablo finaliza diciéndole estas 3 cosas: la gracia, el amor de Dios, pero finaliza con la comunión del Espíritu Santo. Porque aunque la iglesia veía milagros, aunque en esa iglesia veían que el mover de Dios, esta iglesia en momentos perdía esa comunión con el Espíritu Santo. Por eso Pablo en 1 de Corintios capítulo 6 y en 2 de Corintios capítulo 6 habla de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y en un momento tienes que decirles: ustedes, corintios, no pueden unir su cuerpo con una prostituta, porque su cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Ellos podían ver el mover de Dios, pero sin embargo no tenían comunión con el Espíritu Santo. Y yo le hago esta pregunta: ¿usted se imagina cómo sería una iglesia que no tenga esa amistad con el Espíritu Santo? Esa comunión habla de esa amistad, habla de esa intimidad, habla de esa relación, habla de esa cercanía con el Espíritu de Dios. Cuando conocí del Señor a los 15 años, me permitieron ver un video en la iglesia donde conocí a Dios, un video donde había un pastor que estaba predicando, y este pastor empezó a orar por la gente se sanaba. Este pastor tenía palabra de Dios, y yo recuerdo viendo solo el video me estremecí, me quebranté. Y este hombre decía: todo esto viene de tener una comunión con el Espíritu Santo, de tener una relación con Él.
Este hombre no hablaba de ser religioso, no hablaba de que tenía que decir aleluya, gloria a Dios, varón, varona, nada de esas vainas, de nada religioso, pero era tener una relación con Él. Y a veces no nos damos cuenta que aunque somos cristianos y buscamos del Señor, que no tenemos una comunión con el Espíritu de Dios. No somos amigos, no somos cercanos, no somos parceros. Y lo digo en el buen sentido de parceros, lógicamente, porque Él es Dios. Pero lo digo en el sentido de que no estamos tan cerca de Él, que no sabemos qué hay en su corazón, qué hay en su mente, cuál es el deseo del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13 dice esto: sabemos que estamos íntimamente unidos a Dios porque Él nos ha dado su Espíritu. O sea, sabemos que tenemos una intimidad con Dios porque su Espíritu Santo está en nosotros. Aquí me habla de una intimidad y eso es una relación constante con el Señor. ¿Usted tiene una relación constante con el Señor, con el Espíritu de Dios? ¿Usted está cerca de Él o usted está alejado? Y de pronto tal vez su corazón se ha enfriado hacia el Señor, se ha enfriado hacia estar en su presencia, buscarlo. Cuando uno ama a alguien, usted desea estar con esa persona. Usted desea escucharla, usted desea que esa persona le diga todo lo que siente, que le exprese absolutamente todo. A veces no necesitan ni siquiera hablar, solamente con que con que estén juntos, no hay necesidad de hablar. El hecho de que podamos estar los dos. Ahora, bueno, a mí me pasa con Sandra que a veces vamos en el carro y no tenemos necesidad de hablar. Y al rato me dice: ¿y por qué no hablas? Estás muy callado. Y si estoy bravo. Pero realmente esa intimidad nos lleva a nosotros a quererlo agradar, a querer saber el que quiere, qué tiene con mi vida. Hoy usted está en esta mañana y algo quiere hacer el Espíritu Santo sobre su vida. ¿Y qué querrá hacer con usted la siguiente semana? ¿Qué querrá hacer con su familia el Espíritu de Dios? ¿Hacia dónde lo quiere llevar? Me gustó un joven que vino de 15 años a decirme: yo sé que tengo un llamado y estoy buscando en ayuno, en oración al Señor. Quiero que el Espíritu de Dios me guíe hacia dónde debo ir, qué debo hacer. Eso es lo que debe haber en nuestro corazón. Algunos tienen una religión, pero no tienen una relación con el Espíritu de Dios. Usted ha hablado con Él, usted le ha preguntado: hoy qué tienes, hoy qué quieres, hacia dónde quieres que yo me vaya. La situación, ¿quién es el papá de ese niño, hombre? Y si ven dos igualitos, no es que usted esté soñando. ¿Cómo así? ¿Cómo hizo tan rápido? Son los trillizos. Entonces, algunos buscan en la iglesia, buscan al Espíritu Santo, pero lo buscan por su poder, porque por el don. Yo voy a buscar al Espíritu Santo para que me use, para que hayan sanidades, para que Él coloque una palabra profética, Él coloque sabiduría en mi boca, en fin. Y lo buscan más a Él por lo que Él da y no lo buscan por la persona que es Él. ¿Usted ha tenido a alguien que lo ha buscado por lo que usted da, por lo que usted representa? No sé si la otra vez hablábamos con Sandra de alguien que nunca nos llamaba y nunca nos escribía. Pero el día que nos llamaba y decía: hola, ¿cómo estás? Yo ya sabía, necesitaba un favor. Por eso me escribía. Y así pasa con el Espíritu de Dios. Hay gente que lo busca cuando quiere algo de Él, cuando necesita algo de Él. Y Él es más que dones, Él es más que talentos, Él es más que unción, que poder. Sí tiene todo eso, pero es una persona. El Espíritu Santo no es algo, no es alguien, es un quién. Y es la persona más tierna, más sensible, pero a la vez más temible, porque es Dios, porque tiene poder. No busque al Espíritu de Dios para que Él le dé algo, búsquelo por quien Él es. Muchos vienen a pedirle, pocos vienen a rendirse. Usted ha ido a rendirse: te entrego mi vida,
He tenido que ir muchas veces a rendirme por mi carácter, por mi temperamento. Y lo conté alguna vez aquí, y fue una vez que tenía que ir a predicar a la iglesia. Y cuando iba por la 30, iba en el carril de la mitad, ya hay 5 carriles en un tramo. Y entonces yo iba en el de la mitad, en el 3. Y un taxista se mandó en el cuarto hasta el andén. Y me pasó por el frente. Y a mí se me saltó el bloque, casi me estrella el hombre. Y entonces yo lo adelanté y puse el carro así, bajé la ventana y le dije, ¿qué le pasa, hermano? ¿Es que no ve? Todo por una carrera se tira todo, hermano. Entonces me dijo, ay, yo le dije, no voy a pelear con usted, voy a ir a predicar. Y entonces seguí. Pero yo iba a pie, yo no le dije vulgaridades, lógicamente. Sí, quería bendecir la mamá, la abuela. Pero cuando llegué a la iglesia, yo iba con una piedra, este sapo, sí, es que cómo se ganó el pase, hola, qué porquería. No sé, no, pero no fui grosero. Y entonces, cuando yo tenía tanta piedra y tenía que pasar adelante a predicar, y el Señor me dijo, no te quiero así. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y yo no quiero que tú pases adelante así. Y a mí me tocó ir y orar y arreglarme con el Señor porque yo tenía tanta piedra, tanta ira que no era lo que Él quería que yo sintiera. Papá, ¿usted ha sentido tanta piedra en algún momento por alguno de sus hijos? ¿Usted ha sentido tanta piedra por alguno de sus padres? ¿Contra su cónyuge ha sentido tanta piedra, la ira? Allí no está el Espíritu de Dios en eso. Y en ese momento no es que le pidamos algo, en ese momento es ir y rendirnos. Yo quiero estar contigo y yo sé que la ira dice que le da lugar al diablo. Y entonces yo no quiero darle lugar al diablo, quiero darte lugar a ti. Y esto va más allá de los dones, de los talentos, de lo que Él nos pueda dar. Va a una rendición total de mi vida a Él. Así después yo ya no vea nada. Pero es que realmente quiero estar cercano a Él. Efesios 4:30 dice esto: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerde que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Dice, no lo entristezcan. Y entonces pensaba en estos 3 días que hemos estado buscando el Señor, yo he buscado apartarme en un momento y arrodillarme y quebrantarme, porque aunque soy pastor, sé que hay cosas que he hecho, que he permitido que lo entristecen. Y entonces me he rendido. Señor, muéstrame qué hay en mi vida que te entristece, qué hay en mi vida que apaga ese fuego que tú encendiste en mí. ¿Qué es lo que yo he permitido en mi corazón? Nadie más lo conoce y tal vez nunca lo conocerán, pero tú sí lo conoces, Señor, y está entre tú y yo. Y yo no quiero más eso en mi vida. Y no es para que luego salga y sienta la sensación y que sentí el fuego y entonces sentí que levitaba y entonces sentí el cosquilleo y las aguas y sentí una cantidad de cosas. Es más que una sensación, es una persona a quien por amor me rindo, a quien por amor yo me entrego. Si hay algo que debe haber el anhelo en la iglesia es de que el Espíritu Santo esté sobre ella. No para que cuando yo cante la gente diga qué lindo canta, parece un arcángel, San Miguel. No para que cuando yo hable la gente me reconozca, sino porque lo amo. Y allí es donde la iglesia y el Espíritu dicen, ven pronto, Señor Jesús. Viene un anhelo por la venida del Señor, viene un anhelo por orar más, por encontrarme con Él. Isaías dice, mi espíritu me despierta y me dice que a qué horas voy a levantarme a buscar del Señor. Una iglesia que tiene el hambre de estar con el Espíritu de Dios. Fue la promesa que Jesús nos dejó. No los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, sino enviaré uno que es igual a mí, al Consolador. Y entonces dice Jesús, y vendremos con el Padre, haremos morada en ustedes, como a través del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en mi vida, sé que el Padre y el Hijo están haciendo morada en mí. Que el Espíritu de Dios nos enseñaría lo que allí están hablando el Padre y el Hijo, me lo diría a mí.
Y quiero esa cercanía a Él, esa cercanía con Él. Y lo valoro más que los tiempos de verme una serie de Netflix de los 120 capítulos. Y algunos pueden ver una serie de 120 capítulos y pueden solamente ir y orar 5 minutos. Pueden estar viendo las redes, viendo Facebook 1 hora, 2 horas, pero apenas van 5 minutos a la oración. Pueden estar mucho tiempo whatsappeando, mandando emojis, una cantidad de cosas, pero solamente 5 minutos en la presencia del Señor. ¿Usted qué iglesia es? La iglesia que lo anhela a Él. ¿Y lo anhela por qué? ¿Por su poder, por lo que Él da o por quién es? ¿A usted no le importa que Él se entristezca o a usted sí le importa? Porque a algunos realmente no les interesa eso, que Él pueda entristecerse, que puedan apagarlo, pueden apagar su espíritu y su relación con el Espíritu Santo. No busque, y eso es la enseñanza para todos y lo aprendí iniciando mi vida cristiana. No busque el ministerio, busque el Espíritu de Dios. Hay quienes buscan el ministerio. Yo entiendo como iglesia que salimos a hacer las misiones, que salimos a evangelizar, como iglesia que salimos a hacer eventos, actividades, que nuestra búsqueda no debe ser del ministerio más grande o el que tiene esto o aquello. Nuestra búsqueda debe ser del Espíritu Santo. Una iglesia que tiene el Espíritu Santo y por eso tiene cuidado, por eso valora esa relación con Él, respeta esa relación con Él. Y los músicos que pasan aquí adelante tienen cuidado de eso, no pueden pasar con orgullo, cuidan su corazón de pasar con orgullo. Porque si pasan con orgullo, entristecen al Espíritu de Dios y vamos a ver un gran músico hábil en sus manos, en su voz, un gran talento, pero no va a haber un ministro. No va a haber alguien que ministre la presencia del Espíritu Santo sobre la iglesia. Tenemos que estudiar teología, es nuestra responsabilidad, es nuestro deber estudiar la palabra, conocer a Dios. Pero no solo nos quedamos en el conocimiento, sino en la relación que podemos tener con el Señor. Y pienso que ese es el desafío con el que estos 3 días el Señor quiere que cerremos. El desafío de rendirnos al Espíritu de Dios. El desafío de tener amistad con Él, comunión con Él. De a veces parar el celular y me pueden estar escribiendo por Facebook, Instagram, por Twitter, por WhatsApp, por lo que sea que esté haciendo. Puede estar allí facebookeando. Puede estar, hace unos días escuché que un término para Instagram. Puede whatsappear, lo que sea, pero lo que usted está dispuesto a hacer es parar un momento eso para buscar al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no es para que nos sirva, es para amarlo, es para que usted lo ame. Usted ama la presencia del Espíritu Santo en su vida, usted lo ama. A veces la iglesia nos puede argumentar, los líderes, la gente nos puede argumentar, pero nunca permita que eso dañe su relación con el Espíritu de Dios. Nunca. Y recuerdo un hombre para el que el Señor me dio una palabra, y la palabra del Señor decía: yo no tengo la culpa de lo que hayan hecho los hombres. Yo soy diferente. Yo soy diferente, ten conmigo una relación. Así que ese es el desafío que el Señor tiene para nosotros. No espere a que un día lo unjan como pastor, como profeta, como evangelista, como apóstol para buscar la presencia del Señor. No busque un día que lo llamen de tiempo completo al ministerio. Es desde ya que debemos buscar esa relación con el Espíritu Santo. Y aún los padres tenemos esa necesidad de enseñarle a nuestros hijos a que tengan esa relación con Él, a que ellos busquen al Espíritu de Dios. Ahora aquí ocurre algo, y es, usted puede medir en parte cómo está su relación con el Espíritu Santo de acuerdo a cómo está su relación con otras personas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está en mí
es el mismo que está en mi hermano. Pero a veces tengo peleas, tengo bonches con ciertos hermanos y me molestan. Es que este hermano no me gusta cuando está en logística, como me manda a acomodarme. No me gusta su actitud. Es que a mí no me gusta como ese canta. A mí no me gusta que a este lo ponen. A mí no me gusta esto o aquello. Y sabe que en ese momento yo estoy peleando con mi hermano y en él también está el Espíritu Santo. Y yo puedo ver lo sensible que somos al Espíritu de Dios, que ambos terminamos peleando. El Espíritu de Dios no va a pelear contra sí mismo. El Espíritu de Dios nos va a poner a todos de acuerdo. Un mismo Espíritu, un mismo bautismo, dice la palabra. Y Él nos hace unos a todos nosotros. Y si usted constantemente tiene bonches con su hermano, déjeme decirle, es porque usted no está caminando de acuerdo al Espíritu Santo en las relaciones que debe llevar con la iglesia. Cuando usted camina con Él, usted no va a estar condenando la iglesia. Usted no va a estar menospreciando la iglesia. Claro que la iglesia no tiene perfección. Claro que la iglesia tiene errores porque están allí los hombres. Esta iglesia definitivamente no es perfecta porque está usted aquí, pero sobre todo porque estoy yo aquí. Pero cuando yo estoy condenando la iglesia, cuando tengo peleas y pleitos con la iglesia, estoy pleiteando con aquella persona a quien Dios ama tanto, aquella a la que el Espíritu Santo está guiando a pedir que venga el novio pronto. Y le aseguro que el Espíritu de Dios no va a traer esa división y pelea en medio de nosotros. Cuando no tenemos esa unidad con el Espíritu de Dios, fácilmente vamos a tener pleito con otros. Los que son casados, el Espíritu de Dios está en su esposa. Y tal vez usted dice, no, pero no puede ser. El Espíritu Santo cantaletea así. Es impresionante, claro. Le dio el don de lenguas a ella. Y si le digo a ella, el Espíritu de Dios está en tu esposo, no puede ser que el Espíritu Santo me responda así. Señor, te pido por esto, por lo otro. Señor, obra tal. Y el Espíritu Santo me contesta, no puede ser. Pero sabe que un día yo llegué, discutí con Sandra, porque como siempre lo he dicho, ella fue la que me sacó el mal genio. El problema fue por ella. Y yo fui y me encerré a orar. Y cuando estaba orando, y Sandra empezó a golpear, sal y hablamos, sal. Y yo le dije, déjeme orar. Sí. Teníamos unos meses apenas de casados. Y entonces yo fui, me arrodillé y le dije, Señor, tengo una piedra. Yo duré tantos años esperando para ennoviarme y para casarme y para que ahora me la vuelen así. Y entonces recuerdo que el Señor me dijo, tú tienes que salir a pedir perdón. Y yo dije, no, porque donde le demuestre debilidad, ahí me la monta. Ahí va a estar siempre. Y el Señor me dijo, no, ve y pide perdón y arréglalo. Y entonces tuve que salir y ver al Señor en ella, al Espíritu de Dios en ella. Y no podía entristecerlo a él ni a ella. Y si el Espíritu Santo estaba en mí, no iba a actuar de una manera incorrecta. El Espíritu Santo no le iba a hacer, quítate de acá. No iba a hacer eso. Y entonces salí a arreglar las cosas. ¿Cómo actúa un hijo lleno del Espíritu Santo? Tirando la puerta, metiéndose en el celular todo el día cuando sus papás le hablan, deshonrando su autoridad. ¿Cómo actúa un padre lleno del Espíritu Santo? Maldiciendo a su hijo, diciéndole, quite, lárguese de acá. ¿Cómo actúa un cónyuge con el Espíritu Santo? Pues esto fue lo que le tocó, pues mira a ver qué hace, coja su maleta, si quiere ábrase. ¿Cómo habla alguien que tiene el Espíritu de Dios? Es mi pregunta. ¿Realmente el Espíritu Santo está en usted? Primera de Corintios 6:19 dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y le fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Dice, su cuerpo es templo del Espíritu Santo.
no se pertenecen a sí mismos. Hay algo que hoy me preocupa en la iglesia y es un pecado, que es la pornografía. Me preocupa porque muchos le están abriendo la puerta a este pecado. Porque bueno, estamos en una sociedad hipersexualizada ahora, donde todo lo que se muestra todo el tiempo son hombres y mujeres semidesnudos, despertando sensaciones, deseos. Y lo vemos no solamente los adultos, sino también los jóvenes, los niños, donde ellos desde allí uno los ve compartiendo entre ellos, pero no nos damos cuenta de los contenidos que los niños tienen. Mi hijo llegó hace unos días, estuvo en el parque y nos contó, no, imagínate que un niño tenía un video, no sé cómo, que no sé qué. Yo le dije, ¿y tú viste eso? Y yo le dije, no me lo muestres, Dije, ¿alcanzaste a ver algo? Pero eran niños de 8, 9 años. Y entonces el diablo está buscando implantar su semilla de pornografía en los corazones. Y si alguien le abre la puerta a eso, luego después cerrar la puerta va a ser difícil. Va a ser difícil cerrarle la puerta porque viene una adicción. Porque entonces va a ser más fácil acceder al sexo virtual que estar con alguien. Ya los hombres no tienen que salir a conquistar a alguien para poder tener una relación. Ya los hombres solamente a un clic ya ellos pueden allí ejercitar el músculo sexual más fuerte que tenemos todos, que es el cerebro. Y esto hace que aún hombres y mujeres de Dios estén cayendo o estén volviendo atrás. Aquí dice, ¿es que acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso usted no fornica, porque es de Él y el Espíritu Santo no fornicaría. Usted no ve pornografía por eso, porque el Espíritu Santo no pondría pornografía a ver. No puedo pensar en que haya un hombre, una mujer de Dios sentada enfrente de una pantalla viendo pornografía. No es su cuerpo, no le pertenece a usted. Los que son novios para casarse no dicen tengamos relaciones, luego nos vamos a casar. El Espíritu Santo no haría eso. ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida que el Espíritu Santo no haría? ¿O cuántas habría que Él hace? Y le aseguro que si usted está dispuesto a morir a todas aquellas cosas solo por tener un poco más de tener intimidad con Él, de tener relación con Él, no por unción, no por talentos, sino de estar con Él, de agradarle, le aseguro que su vida nunca más vuelve a ser la misma. Algo que anhelo es que aquí se puedan levantar los Esteban, que predicaban la palabra, que en él había fuego. Cuando predicaba los Pablos, los Pedros. Y la pregunta es esa: ¿a quién el Espíritu de Dios puede levantar, puede ungir, puede cumplir Isaías 61 para que salgan a abrir las puertas de la cárcel, para que ordenen óleo de gozo, de alegría en vez de luto? ¿A quién podrá levantar? Pero algunos a veces solo lo buscan por lo que da, otros lo olvidan, otros le dicen lléname, pero están viendo pornografía. Aquí dice que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Efesios 2:18 dice: ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Dice que tenemos acceso al Padre, dice allí que por medio del Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo. El Espíritu Santo nos da esa conexión. Usted entra a orar y Él guía su oración y lo lleva a estar en la presencia del Señor. Tal vez físicamente vemos nuestra cama, nuestro escritorio, las cosas allí, nuestro televisor, lo que sea, pero sabemos que nos conectamos con el Padre a través del Espíritu de Dios. Permita que los mejores tiempos que usted pase sean aquellos tiempos en la presencia del Señor, donde el Espíritu de Dios se encierra con usted en aquel cuarto y empieza a ministrarle, empieza a revelarle su palabra, empieza a revelarle sus secretos, lo que no le ha podido decir a otros porque no ha encontrado una iglesia santa o limpia, y que allí pueda levantar jóvenes, adultos
que tienen su presencia, que desafían al mundo, que tienen la presencia de Dios, que no venden los principios, que no se apartan de la palabra, que son firmes, que son radicales, que Él puede levantar hombres y mujeres allí. El Espíritu Santo nos llevará a tomar todos los recursos, todo lo que hay para nosotros. Hoy sé que hay tantas tendencias en la iglesia. Algunos hablan más acerca de la ley, de la palabra, de la doctrina. Otros hablan más de que Cristo viene, de la escatología. Otros hablan más del liderazgo de los grupos. Otros hablan más de las sanidades. Y dentro de todo eso me pregunto, Dios, ¿qué quiere? Y si hay algo de lo que estoy convencido, es que quiere que esta sea una iglesia rendida al Espíritu Santo, que tiene comunión, que ama esa comunión con Él, que más que buscar cualquier movimiento que impresiona, el movimiento de moda cristiano. Y he pasado por varios movimientos de moda en la iglesia. En mis primeros años fueron el movimiento de alabanza y adoración. Y de allí vienen algunos álbumes que dicen Adoración 94, Adoración 95. Luego estuve en el movimiento de células y el movimiento de los 12. Y así en diferentes movimientos. Pero creo que sobre todos esos hay algo que el Señor quiere con su iglesia: la comunión con el Espíritu Santo. Una iglesia que lo ama, una iglesia que camina con Él. Dice la Biblia que el rey Sirio iba a mandar a su ejército para atacar a Israel. Y Eliseo estaba orando y el Espíritu Santo le hablaba a Eliseo: mira, ese rey va a poner su campamento en tal lado. Y entonces Eliseo le decía al rey de Israel: ojo, no cojas por tal lado, porque allí van a estar los sirios. Y un día se le salta el bloque al rey sirio y para a todos su equipo y le dice: díganme la verdad, ¿cuál de ustedes es el sapo? ¿Quién está con Israel? Y entonces allí todos le dicen: no, ninguno. Lo que pasa es que él tiene al profeta Eliseo, que todo lo que hablas en tu recámara más secreta, Dios se lo revela a él y él se lo revela al rey. Eliseo hacía una diferencia por estar en comunión con el Señor, por vivir en la presencia del Señor. Si usted ha visto cristianos livianos y tibios, si hoy usted ha visto cristianos que se van que a la discoteca tal, que se va a lugares donde no andaría alguien que camina con el Señor, si usted ha visto cristianos que toman, que fuman, sea usted la diferencia. Uno que tiene comunión con el Espíritu Santo, uno que camina con Él, uno que conversa con Él, uno que lo escucha, uno que lo obedece, uno que tiene en su corazón agradarlo sobre sus amigos, agradarlo sobre sus compañeros de trabajo, sobre sus vecinos, sobre los amigos de la universidad. Que ese sea su desafío, no buscándolo por emociones, sino porque realmente hay de corazón. Y aún el ministerio que levantamos debe ser un ministerio que no se basa en las emociones, se basa en la palabra del Señor y en la dirección del Espíritu Santo. ¿Sabe que algo que algún día hablé con los de la alabanza era no orar con oraciones lastimeras? ¿Cómo es eso? Que de pronto yo estoy dirigiendo la alabanza, o lo hago también en la charla, en la predicación, y empezar: Señor, Señor, y como guiar a que la gente llore. No lo hacemos porque nuestro deseo no es despertar emociones, sino que si alguien se quebranta es porque es el Espíritu de Dios quien la quebranta, es el Espíritu de Dios quien la toca. Que no vivimos en un movimiento sensacionalista, sino realmente del Espíritu de Dios. Y ese es el desafío. Nos van a llegar más cosas. Hoy estamos haciendo misiones. Tuvimos un tiempo de adoración estos 3 días. Y como le digo, estuve en el tiempo de Adoremos y en el tiempo de las células. Y van a venir luego otros movimientos. Habrán otros nuevos. Vi unos movimientos de la Universidad de la Familia en varias iglesias, y hay uno también actualmente que está pegando: las 7 esferas de la sociedad, y la iglesia debe conquistar las 7 esferas. Y cada uno dirá: esto es lo que Dios tiene para este tiempo.
Pero yo le puedo decir con certeza que lo que Dios quiere para este tiempo es una iglesia conectada con Él, una iglesia que lo ama a Él, una iglesia que lo escucha, una iglesia que cuando el corazón de Él está quebrantado se quebranta con Él, que siente su dolor, que siente su carga, que se alegra con lo que a Él le alegra. Cuando las almas se convierten, se alegra. Cuando alguien cae en pecado, le duele, pero que también aborrece el pecado. Una iglesia conectada al Espíritu de Dios. La Biblia dice que Sansón estuvo jugando todo el tiempo. Y venía Dalila y le decía a Dalila: Sansón, vinieron los filisteos sobre ti. Y él se levantaba, rompía las cuerdas, las cadenas, todo lo que tenía lo rompía. Pero que vino un momento donde ella lo rasuró, lo calvió. Y él no se había dado cuenta que el Espíritu de Dios se había ido de él. Y en ese momento ella lo despierta y le dice: Sansón, los filisteos sobre ti. Y él se levanta a enfrentar a los filisteos y dice que él no se había dado cuenta que el Espíritu de Dios se había ido de él. Y allí lo capturan y lo toman preso. Y esto me hacía pensar: ¿será que pudimos haber contristado al Espíritu Santo y no nos dimos cuenta? ¿Será que en algún momento lo has contristado con malas palabras? ¿Que lo has contristado con malos pensamientos? ¿Que lo has contristado con malas actitudes? ¿Será que lo has contristado por la manera en que tratas tu casa, tu familia? ¿Por la manera en que manejas las finanzas, debiendo, teniendo deudas que no pagas? ¿Será que has contristado al Espíritu Santo quejándote en algún momento? Peleando con la esposa, peleando con la iglesia, no queriendo la iglesia, juzgando la iglesia. En algún momento será que hemos hecho eso y no nos dimos cuenta. Este es un buen momento en este tiempo de ayuno, porque sé que todos están haciendo ayuno y que quieren romperlo ahorita a las 12:30. Devolvernos completamente al Señor y decirle: Señor, Espíritu de Dios, tú me llamaste. Algunos aquí me conocieron iniciando el ministerio, otros en el camino, otros llegaron aquí a Yo Soy y venían de otra iglesia. Pero le digo de parte del Señor, lo que el Señor quiere con todos nosotros es esto: que tengamos comunión con Él, que hablemos con Él, que lo escuchemos, que seamos cercanos a Él, que nos pueda hablar, que pueda enseñarnos, que pueda dirigirnos. Que usted no dependa del líder, del pastor. No le digo que no respete, no honre la autoridad en la iglesia, pero que usted dependa de Dios, del Espíritu Santo. Me gustó algo que leí el día de ayer. El 20 de diciembre de 2000, en Fox News entrevistó a Billy Graham. Billy Graham en ese momento tenía 92 años. Y entonces en la entrevista, él vivió hasta el 2018, murió de 99 años. A los 94, 95 escribió un libro que se llamaba De regreso a casa, volviendo a casa. Y entonces le decían a Billy Graham, él que tuvo un ministerio muy grande y que fue uno de los primeros que televisó las cruzadas, y que sus cruzadas llegaron a muchos países y mucha gente conoció del Señor gracias a este ministerio, que grabó, él pagó películas para que luego estas películas las enviaban a los países y la gente a través de una película viera el mensaje de Cristo. Yo recuerdo que aquí en Colombia, eso fue como en el 98, 99, eso fue también un movimiento de evangelismo. Hay movimientos de todo, escatología, lo que quiera. Y él mandó la mandaron acá a Colombia. La idea era, uno reunía gente en una casa, los invitaba a unas 11 y les ponía la película. La película era en VHS o en CD, algo así, en DVD. Y uno colocaba la película y al final la gente quedaba tocada y luego los guiaba a uno a hacer la oración de fe. O sea, fue un hombre que Dios usó mucho. Y le dice el reportero a él: Billy Graham, si tú pudieras volver a vivir, ¿qué harías esta vez? Y uno ve todos los países que recorrió, toda la inversión financiera, estadios que se llenaron cuando él iba a predicar. Y él dice: yo dejaría de hacer tantas cosas y oraría más.
Le voy a leer literalmente. Dice él: estudiaría más, oraría más, viajaría menos, aceptaría menos compromisos para hablar en público. Acepté demasiados en demasiados lugares por todo el mundo. Dijo: si tuviera que hacerlo de nuevo, pasaría más tiempo meditando y orando y simplemente diciéndole al Señor cuánto lo amo y lo adoro, y anhelo el día en que vamos a pasar la eternidad juntos. Este hombre con 92 años que tuvo un ministerio como muchos quisieran tenerlo, él dijo: yo dejaría todo eso a un lado. Y con eso no le estoy diciendo no haga ministerio, pero él decía: oraría más y lo adoraría más, y quisiera tener una mejor relación con él, y le diría que anhelo el momento en que yo me iría a la eternidad con él. Ese será nuestro deseo, ese deseo de tener la comunión con él. La palabra dice que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente, y el Espíritu de Dios te anhela y quiere tener esa relación contigo. Por eso dice Santiago: el Espíritu de Dios te anhela. Y luego dice Corintios que la comunión de ese Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios, sea contigo. Tomémonos unos minutos para arreglar cualquier cosa que tengamos que arreglar con el Espíritu de Dios, en que tenemos que pedir perdón, y que volvamos a anhelarlo y a pedirle que esa comunión sea de Él con nosotros. Amén. Cierre sus ojos. Y tomes estos minutos para arreglar las cosas con Él. Espíritu de Dios, a ti no te podemos negar, Señor, lo que hemos hecho, Señor. De ti no podemos escondernos. Si huyere, Señor, dice tu palabra, que a lo más profundo allí estás tú, a lo más alto estás tú, está tu presencia, Señor. Y en esta mañana, Señor, tengo que decirte que me perdones, Espíritu de Dios, por contristarte. Perdóname por a veces igualarte a los hombres y ofenderme también contigo. Perdóname cuando no te hablo, cuando no te busco, cuando mi oído no se abre a tu voz, cuando no te oigo. Perdóname porque aunque yo soy tu templo, le he dado lugar a cosas que no están bien, que te han entristecido. Le he dado lugar a la queja, a maldecir, a decir malas palabras. Le he dado lugar al orgullo, a la altivez, al odio, al resentimiento. Y allí no estás tú, Señor. Perdóname, Espíritu de Dios. Perdóname, Señor. Yo me vuelvo a ti y me rindo a ti y te digo lo que tú quieras, Espíritu Santo, lo que tú quieras. Tal vez he vivido mi vida hasta aquí, mi vida de cristiano o no cristiano, haciendo mi voluntad, pero quiero de aquí en adelante hacer tu voluntad, que tú me enseñes, que tú me guíes, que tú me dirijas. Que tú sabes que si hay alguien que te obedece, soy yo, Señor. Si hay alguien que es sensible a tu voz, soy yo. Que si no me he casado, Señor, lo haré con una persona a la que tú me guíes. Que cuando tenga mis hijos, aún los nombres que les pondré serán guiados por ti. Que cada negocio que haga, Señor, lo haré guiado por ti, Señor. Que cada decisión que tome lo haré después de habértela consultado a ti y que tú me hayas dado palabras, Señor. Que aún el ministerio que haré será no un ministerio fundamentado en las emociones, en lo místico, sino en ti, en tu dirección, con tu guía, Espíritu de Dios. Que haré lo que tú quieras, que cuando me digas que calle, callaré, que cuando me digas que hable, hablaré. Pero yo quiero de aquí en adelante tener esa comunión contigo, Señor. Y que tú hagas ese hombre, esa mujer de mí, que te escucha, que te oye, que te obedece, que es lleno de tu presencia, Señor. Hoy, Espíritu de Dios, me vuelvo a ti. Aquí hay personas que nunca le han entregado su vida a Cristo y el Espíritu de Dios
habla a sus corazones para que hoy te entregues al Señor. Él te ama. Toda la iglesia repita conmigo. Yo te voy a guiar en una oración entregándole tu vida a Cristo. Dile en voz fuerte: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, que he estado lejos de ti. Hoy me arrepiento. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario y que resucitaste. Hoy lo creo con mi corazón y con mi boca te confieso como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida. De aquí en adelante, Espíritu de Dios, dirígeme, guíame y yo te seguiré. Mientras todos están así con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, allí en comunión buscando al Señor, quiero que aquellas personas que han hecho esta oración por primera vez levanten su mano derecha allí. Quiero decirle a ellos que el Señor los está llamando y los está buscando, que Dios tiene un propósito con ellos. Señor, yo te pido por cada una de estas personas que hoy te entrega su vida a ti, Señor, que hoy se vuelve a ti, Señor. Te pido, Señor, que conozcan tu amor, tu presencia, que empiecen a vivir en tu presencia, que de aquí en adelante tengan las bendiciones de ser hijos tuyos, Señor, y que te sigan, Señor, y que no vuelvan nunca para atrás. Obra la sanidad, obra la liberación en sus vidas, pero sobre todo enamóralos y apasionalos por ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Esas personas pueden ir a la parte de atrás, tenemos un material para ellos, y todos los demás pongámonos en pie. Así que tomémonos estos minutos para rendirnos, para entregarnos a Él, para buscarlo, para que Él nos llene, para que nos sacie de Él. Yo sé que Dios quiere hacer algo especial en esta mañana. Cierre sus ojos allí. Aquí estoy, Señor, buscándote, Espíritu de Dios. Tú me llamaste a conocerte, Señor, hace tanto tiempo, y no quiero estar lejos de ti, no quiero estar separado de ti, no quiero que nada en este mundo me saque de tu presencia, no quiero que nada de este mundo, Señor, me distraiga, no quiero nada que este mundo me envuelva, Señor, y que yo termine cayendo y que yo termine volviendo atrás. Eres la persona, Señor, que más amo. Eres la persona más importante, Señor. Y hoy, Señor, yo me humillo en tu presencia, me quebranto y me pongo a tus pies y te digo: aquí estoy, Espíritu Santo. Quiebra mi corazón, quebranta mi corazón, derriba todo lo que se levantó en mi corazón que no es tuyo. Derriba mi orgullo, derriba mi altivez, derriba mi soberbia, Señor. Derriba mi rebeldía, mi ira, Señor. Derriba mi pecado, Señor, y me pongo a tus pies, Señor. Hoy abrazo tus pies y como aquella mujer adúltera empiezo a enjuagar tus pies con mis lágrimas, a decirte: perdóname por haberme alejado, por haberme enfriado, por haber vuelto atrás, por las puertas que le abría al enemigo, al diablo, Señor. Perdóname, Señor, por pasar días enteros sin buscarte en autosuficiencia. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Aquello que usted tiene que confesar hoy, confiéseselo a Él. Si quiere de pie, si quiere sentado, si quiere de rodillas. Pero hoy vuélvase al Señor. Hoy tenga ese tiempo donde el Espíritu de Dios quiebra su corazón.
David dice en el Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Perdón, Señor, cuando como iglesia estamos enfocados más en la moda cristiana, en la moda del momento, en el movimiento del momento, Señor. Perdónanos, Señor, cuando nos enfriamos, cuando nuestra adoración es fría y es solo de boca y no de corazón. Tu palabra dice, porque con sus labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Perdóname, Señor, cuando me enfrié, cuando me endurecí, pero hoy me vuelvo a ti a pedirte nuevamente, tócame nuevamente. Espíritu de Dios, ven y llena mi vida. Yo te quiero en mi vida, no te quiero lejos. Perdón por haberte entristecido. Perdóname, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, hoy te buscamos. Hoy te buscamos, no como una emoción, sino con todo el corazón. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscarán de todo su corazón, dice tu palabra. Entrégale tus debilidades. Entrégale al Señor cada debilidad. Espíritu Santo, te entrego esta debilidad. No quiero fallar, no quiero caer más en esto. Que seas tú fortaleciéndome, que seas tú sosteniéndome, Espíritu de Dios.